Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Comenzamos esa fase correctiva que llevamos comentando estos últimos días atrás con Bitcoin. Nos encontramos en estos momentos en 65.900 dólares y creo que aún podemos seguir cayendo, sobre todo viendo la debilidad de las altcoins y sobre todo viendo que en estos momentos Bitcoin no se encuentra, bajo mi punto de vista, en un nivel de soporte, con lo que vamos a establecer los niveles en este caso y zonas de recompra para intentar romper all time high, por supuesto, en Bitcoin y buscar en este caso algunas operaciones interesantes con las altcoins. Pero lo más importante, que no hagáis cosas donde no hay absolutamente nada que hacer y sobre todo tened siempre en este caso una estrategia. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Comenzamos el día de hoy, tal y como veis en pantalla, con prácticamente todas las criptomonedas en negativo. Todas llevan caídas bastante interesantes en el día de hoy, aproximadamente entre un 5 y un 10%. La verdad que tampoco son caídas del otro mundo, pero no tenemos prácticamente ninguna moneda en positivo. Lo importante de este tipo de días y sobre todo en cuanto empezamos a tener correcciones en el mercado es fijarnos en las monedas más fuertes y sobre todo en las débiles para comenzar a descartar ciertas monedas que en este caso no nos interesan bajo ningún tipo de concepto, con lo cual, como bien veis, pues prácticamente no hay nada en positivo, pero lo cierto es que tenemos al ecosistema de Solana aguantando muy bien este tipo de retrocesos. Y en este caso no solamente las criptos están cayendo, sino que la bolsa tradicional también lo está haciendo. En el día de hoy, en la comunidad privada, hemos realizado un par de operaciones. La primera ha sido en este caso con el oro, ha sido este short desde los 2.740 con un stop loss únicamente de 5 puntos y con un take profit en este caso, perdón, de 20 dólares. Como bien veis, ha sido una operación riesgo-beneficio 1.4. La verdad que ha estado muy bien y en este caso también hemos planteado un short en el SP500, pero no ha habido retesteo. En cuanto a roto, no hemos podido buscar esa continuación bajista que esperaba. En este caso se ha ido para abajo. Es una lástima porque llevaba esperando este setup desde hace varios días, pero aquí podéis comprobar en este caso algunas de las operaciones que hacemos en la comunidad privada. Todas estas operaciones se mandan para que las veáis con una entrada, un take profit y un stop loss, por si alguien quiere saber en este caso cómo funcionan las operaciones. Como bien veis, aquí tenéis entrada, TP y luego tenemos en este caso el stop loss. Aquí tenemos el primer take profit y aquí tenemos en este caso el segundo. Obviamente no todas las operaciones van a tocar take profit ni mucho menos, simplemente para que veáis un poco la temática de las operaciones. Y lo cierto es que en el día de hoy Nasdaq, SP500, Dow Jones, oro, prácticamente todo lo tenemos en negativo, con lo cual en criptos también es muy posible que empecemos a ver algo de correcciones interesantes, comenzando en este caso con Bitcoin. Lo tenemos actualmente en la zona de los 65.900 dólares. Una cosa que me ha parecido muy importante de Bitcoin y el por qué creo que va a seguir cayendo al menos antes de volver a dar su siguiente movimiento alcista es porque no hemos reaccionado de la forma que yo esperaba en la zona de los 66.500 dólares. No sé si recordaréis, sobre todo de estos últimos días atrás, en un gráfico diario que os he comentado dos niveles que a mí personalmente me interesaban en Bitcoin. La primera zona era el máximo anterior, el máximo del 27 de septiembre, y en segundo lugar teníamos esta línea lila que se encuentra en la zona de los 64.500 dólares. En este caso tenemos solamente dos niveles para vigilar en Bitcoin. La primera zona no está actuando como toca. ¿Por qué? La gráfica de 4 horas, como bien veréis, ha cerrado por debajo del nivel de soporte, y no solamente eso, sino que ha creado un order block bajista, con lo cual entendemos que Bitcoin va a seguir retrocediendo, al menos para mí, hasta el siguiente punto importante, que sería la zona de los 64.500 dólares. Deberíamos desplegar este movimiento bajista y a partir de aquí ver cómo reacciona el precio, incluso rellenar un pequeño imbalance que lo tenemos alrededor de los 64.000 dólares. Esta zona va a ser la más importante de reacción en este caso en Bitcoin, con lo cual pues simplemente para que lo tengáis en cuenta, niveles importantes en Bitcoin. Sobre todo veréis también que Bitcoin ha retrocedido menos que las altcoins porque, como no, cuando empieza a caer el mercado, la dominancia en Bitcoin se dispara. Misma historia de siempre. Algunas de las altcoins que yo personalmente voy a descartar para recomprar en este retroceso del mercado va a ser Ethereum. No me interesa últimamente la moneda de Ethereum, de hecho ya llevo un tiempecillo reflexionando sobre ella. Obviamente yo la tengo a largo plazo, tengo bastante Ethereum comprado con una mentalidad a largo plazo, pero lo cierto es que lo que es en el corto plazo ya no me interesa demasiado. De hecho, en la comunidad privada hemos hecho 3 operaciones, todas ellas las compartí con vosotros también por aquí. En este caso hicimos un primer long en 2.450, un segundo long en 2.550 y un tercer
long en 2650. ¿Cuál es el problema? Que Ethereum no ha reaccionado ni al primer punto ni al segundo punto. En este caso buscaríamos una reentrada al rellenar el imbalance sobre los mínimos del 13-14 de octubre, que en este caso en Bitcoin tenemos esa misma zona sobre los 63-500. ¿Cuál es el problema? Que Ethereum en estos momentos ya se encuentra relativamente cerca de esos niveles, con lo cual yo personalmente me voy a enfocar en algunas monedas que me interesen un poco más, algunas que yo personalmente vaya a ver más fuertes en el mercado. Lo cierto es que lo que más me está sorprendiendo durante sobre todo estos últimos días atrás está siendo Solana. Está aguantando muy bien las caídas y no solamente eso, sino que apenas está teniendo retrocesos. Esto me hace pensar en algo bastante sencillo. Si realmente Bitcoin encuentra suelo sobre 64.000, 64.500, para mí sería la zona óptima. Creo que Solana puede comenzar a volar durante las próximas semanas, sobre todo si el mercado cripto, Bitcoin en este caso, empieza a repuntar. Sería muy interesante vigilar de cerca Solana porque únicamente tenéis que fijaros que Bitcoin hoy tiene un 2% de caída y Solana está a punto de estar en positivo, lo cual me hace pensar que podríamos llegar próximas semanas a los máximos de marzo y posteriormente intentar atacar, en este caso, su máximo histórico. ¿Cuál es la condición para que Solana se mantenga alcista? Hombre, yo creo que más o menos el nivel en Bitcoin 65, 64.500 podría coincidirnos con Solana cerca de 160. Sería lo ideal. Lo cierto es que es un retroceso muy pequeñito, solamente de un 3-4%, pero para mí sería en este caso la zona ideal, zona donde personalmente voy a volver a realizar esta operación que veis en pantalla. Hicimos una primera, que es esta, sobre 148, y buscaremos una segunda sobre 160. Teniendo en cuenta que el ecosistema de Solana está fuerte, aquí nos interesa exponernos al ecosistema de Solana. Por supuesto, en este caso, al que le guste un par de memes de la red de Solana, como pueden ser WIF, por ejemplo Bonk o similares, no hay ningún tipo de problema. A mí personalmente me gustan más otras monedas como por ejemplo Raydium, que lo cierto es que ha subido bastante, pero si consiguiese durante próximos días intentar rellenar este imbalance, que lo tenemos aproximadamente sobre 2,2 más o menos, podría actuar como nivel de soporte para intentar romper. En este caso, como bien veis, hemos roto ya una directriz bajista y lo ideal sería intentar acercarnos medio plazo sobre la zona de los $4. Y una moneda que me está interesando muchísimo estos días atrás es Júpiter, que también ha roto una zona clave, en este caso máximos de agosto y máximos de septiembre. Como bien veréis, en este caso una comprita cerca de los niveles 0,94, 0,95 podría estar bastante interesante para intentar atacar también en este caso los máximos. Van a ser para mí tres monedas, Solana, Raydium y Júpiter, para mí imprescindibles durante el próximo retroceso de Bitcoin y sobre todo de las altcoins en general. ¿Qué otras altcoins podríamos recomprar a partir de aquí? Hombre, pues simplemente nos podríamos fijar un poco en lo que ha caído menos. En este caso, por ejemplo, nos podría interesar una recompra en una de las monedas que más se han movido últimas semanas, que sería en este caso Sui. Lo ideal sería recuperar la zona de los $2 y yo personalmente creo que si ese nivel lo conseguimos recuperar, podría ser muy buena compra para intentar prolongar el movimiento al menos hasta la zona de los $3. ¿Cuál es el problema de Sui? Que yo personalmente, hasta que no recupere esa zona, no lo voy a recomprar. ¿Por qué? Fijaos que en este caso hemos roto por debajo de los $2, ¿no? Con lo cual lo ideal será recuperar ese nivel, porque de lo contrario yo no veo otro nivel de compra posible a menos que caiga a 1,2, y creo que ahora mismo lo que sería el corto plazo pues es bastante improbable que caiga a 1,2. Estamos hablando de un retroceso muy grande. Obviamente si cayese a ese nivel sería una oportunidad muy buena de compra, pero no creo que sea el caso, con lo cual para mí la condición va a ser recuperar los máximos históricos, consolidar por encima y a partir de ahí podríamos plantear una siguiente compra. Otra moneda que me ha resultado bastante interesante, no la suelo operar, no la suelo mirar mucho porque es una moneda que en el pasado, bueno, pasaron algunas cositas con ella, con lo cual se me quitaron un poco las ganas, pero lo cierto es que me ha transmitido sobre todo bastante curiosidad en el día de hoy. Ya sabéis que cuando Bitcoin suele corregir, veo los movimientos de las altcoins, veo en este caso qué monedas aguantan mejor las correcciones para recomprar en este caso en las caídas, y lo que me ha parecido muy curioso es que ICP en el día de hoy está en positivo. No sé obviamente si habrá habido algún tipo de noticia, creo que no. De todas formas, no solamente ha reaccionado la moneda, sino que también el par ICP contra la moneda, en este caso de Bitcoin, se encuentra en el día de hoy un 4% en positivo. Y fijándome en este caso en la gráfica, veo que prácticamente desde julio hay mínimos
crecientes, obviamente también máximos decrecientes, pero considero que si es capaz de superar más o menos la barrera 8.6 dólares, en este caso podría también desplegar un siguiente movimiento alcista, con lo cual si Bitcoin tiene una pequeña corrección hasta esa zona de los 64.500 dólares, obviamente no sé en qué nivel exacto va a reaccionar ICP, pero voy a comprar un poco también de esta moneda. Bitcoin llega a 64.500, miro el precio de ICP y en ese momento instantáneamente compro la moneda, independientemente de lo que haya hecho, con lo cual simplemente con estas nos fijamos y a partir de ahí también podríamos trazar los niveles en los Total 1, Total 2 y Total 3. Como bien veis, en este caso el que mejor pinta tiene es el Total 1, que ya lo hemos estado comentando también, de hecho, estas últimas semanas. Lo ideal sería que el Total 1 reaccione más o menos sobre este imbalance, que se encuentra aproximadamente en 2.18 trillones de market cap. Sería reaccionar sobre estos niveles y continuar con su movimiento alcista. El Total 2 ya os he comentado que es el que menos me gusta. ¿Por qué? Porque incluye a Ethereum y Ethereum en estos momentos está muy bajista, con lo cual yo personalmente no lo estoy mirando tanto, sino que me fijo mucho más en el Total 3. ¿Por qué? Porque tiene además mucha mejor pinta que el Total 2. Fijaos cómo rechazó esa zona y en estos momentos iniciamos fase correctiva. Nos interesa fijarnos en monedas fuertes y exponernos únicamente en ese tipo de mercados, y yo personalmente recomiendo solo recomprar las monedas que se encuentran mejor en estos momentos. Si tú recompras en los retrocesos, obviamente no es por hatear ni nada por el estilo, ni mucho menos, pero si tú recompras en los retrocesos, Matic, fíjate que Matic está rompiendo absolutamente todos los mínimos durante estas últimas semanas. Tuvimos el mínimo de octubre y posteriormente los de más o menos mediados de este mes, y fijaos donde tenemos el mínimo del 6 de septiembre y el mínimo del 4 de agosto. Si tú te vas a esas mismas fechas del mínimo del 6 de septiembre y el 5 de agosto, simplemente te sirve con irte a la moneda de Solana y ver dónde está el mínimo del 6 de agosto y el de 6 de septiembre. Tienes el mínimo del 6 de agosto en Solana en 109 dólares. Solana desde ese mismo punto lleva una subida de un 50% y desde los mínimos del 6 de septiembre llevas en Solana una subida de un 40%. En cambio, miras monedas como pueden ser Matic o incluso Cardano, que desde esos mínimos llevan subidas muy pequeñas, o incluso monedas como pueden ser en estos momentos Atom. Fijaos la pequeña subida que llevan. Por eso siempre os voy a recomendar comprar lo que mejor se mueve en el mercado, y sinceramente en estos momentos Solana tiene mi atención. Voy a estar vigilándola durante estos próximos días a ver qué hace, a ver cómo reacciona Bitcoin sobre nuestro nivel de soporte. Tened en cuenta que aún no se ha cumplido mi idea con la dominancia en Bitcoin, se sigue manteniendo alcista y aún no hemos llegado al nivel que yo espero, que es en este caso la zona del 60% de dominancia, nivel en el que en este caso espero que haya cierto rechazo y que las altcoins empiecen a moverse más o menos mejor. Ese nivel podría coincidirnos cuando Bitcoin retroceda en esta última caída. Así que chicos, muy atentos al mercado durante estos próximos días, no entréis en pánico, vamos a ver cómo reacciona Bitcoin sobre nuestros niveles y a partir de ahí empezamos a trazar en este caso esa posible subida hasta los máximos históricos.